Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance. Información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante. Solo aquí en IMEFI. ¿Qué tal, amigos? Vamos con la tercera parte de este tema del narcoterrorismo en México. Hay que dedicarle su tiempecito, ya verán ustedes, seguramente vamos a tener todavía un par de programas más, tal vez 3, solo con el tema de narcoterrorismo, porque además, pues realmente no tenemos disposiciones que aplicar con terrorismo, porque en México pensábamos que no había ningún riesgo de terrorismo y ahora lo tenemos dentro de casa. Entonces, esta tercera parte es reducir riesgos en prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo por narcoterrorismo en México. Esta es la parte número 3. Recuerden que el asesor PLD previene el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y logra que se cumplan las obligaciones de prevención para evitar sanciones. Esto es lo que hacemos los que somos asesores PLD, los que queremos ser asesores PLD, tenemos que estar al tiro con estos puntos. Recuerden que en México existe la obligación de verificar en las listas de personas vinculadas al lavado de dinero y a financiamiento al terrorismo a nuestros clientes, a los usuarios y al dueño beneficiario cuando realizamos actividades vulnerables. Entonces, esta obligación no la podemos soslayar porque tendríamos broncas bastante fuertes. En el proceso de identificación de clientes o usuarios de actividades vulnerables, y en su caso también del dueño beneficiario, previo a hacer la actividad, debemos identificar a estas personas y además verificar que no se encuentren en las listas de personas vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Recuerden, habíamos ya visto esta parte de un proceso al realizar actividades vulnerables. Este proceso es por prevención de lavado de dinero. Llega un cliente de actividades vulnerables, le decimos que es actividad vulnerable y por tanto va a tener que darnos unos datos conforme a la ley, a la LFPORPI. Todo lo hacemos conforme a nuestro manual de PLD-FT. Y antes que otra cosa suceda, verificamos en listas negras si no aparecen por ahí estos amigos. En el caso de que no aparezcan, ya puedo continuar con el proceso de actividad vulnerable, ¿no? En el proceso que tenga establecido en cada una de las empresas, de las organizaciones. Se requiere entonces que los sujetos obligados son las empresas que realizan las actividades vulnerables, cuenten con mecanismos o sistemas que permitan que los clientes y usuarios no se encuentren dentro de las listas de personas vinculadas. Digamos, que permitan identificar que los clientes y usuarios no se encuentren dentro de las listas de personas vinculadas al lavado de dinero y a financiamiento al terrorismo. Un mecanismo sería algo en el que nosotros, dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra empresa, hacemos varios pasos para cumplir con esta obligación, o un sistema, como en el caso de entidades financieras o de algunas actividades vulnerables, tienen también sistemas, software especializado en el que meten los nombres y automáticamente se van a verificar las diferentes listas, nos sacan un reporte y ya con eso estamos, digamos, cumpliendo con este primer paso, ¿no? Primer paso en estas actividades. También pudiese ocurrir que, oye, ¿qué hacemos? Me da su nombre, le busco en la lista, ¿verdad? A lo mejor con mi Excel, a lo mejor con hasta, no sé, con alguna otra forma,
voy a verificar que no se encuentre dentro de estas listas. Vimos en la primera parte, veamos nada más los temas que ya llevamos. México, narcoterrorismo por Estados Unidos, y esto ya vimos que es un golpe reputacional. La neta es que apenas estamos empezando a sentir lo grave de este tema. Nos tienen siempre distraídos con otros temas, pero a ese sigue ahí caminando. En la segunda parte vimos la parte del riesgo país. Más medidas de control para empresas mexicanas en el extranjero, más empresas de control para empresas que sean use person, aún en México. Recuerden que use person es cuando una empresa tiene de forma directa o indirecta más del 10% de su capital estadounidense, americano. Y ahorita vamos a trabajar en esta tercera parte en cómo reducir riesgos de PLD-FT por los narcoterroristas. Seguimos entonces planteando y planteando estos temas para ver qué onda, qué es lo que tenemos que hacer. Soy Javier Martínez. Mi correo es jmartinez@taxday.com.mx o en LinkedIn estoy como Javier Martínez para servirles. Recuerden seguirnos en redes sociales como TaxDay PLD o como asesor PLD. Por ahí andamos en todos lados. En cuanto a LinkedIn, cuando subimos documentos o subimos las presentaciones de los programas, los subimos aquí en LinkedIn. Entonces, búsquenos como TaxDay PLD en LinkedIn y ahí van a tener información o pueden solicitarnos la información que ustedes requieran y con gusto la subimos para que nos sean útiles a más personas. Muy bien. Vayamos ubicándonos nuevamente. Aunque nos parezca repetitivo, más vale que esto nos quede lo suficientemente claro. Hay riesgos de prevención de lavado de dinero. Hay riesgos de ser utilizados para lavado de dinero. Hay riesgos de ser utilizados para financiamiento al terrorismo. Hay riesgos penales, porque por dolo o por güeyes, ¿verdad?, tuvimos reincidencia y entonces pudiéramos caer en temas de tipo penal, pudiéramos caer en temas de que nos revocan un permiso y una patente de notario, etcétera. O sea, pudiera ocurrir ahí. Un casino se queda sin sus permisos porque tuvo alguna reincidencia. Todo esto es bastante grave. Y hay otra, que esta la pusimos aquí en negro, porque un riesgo de prevención de lavado de dinero es que incumplamos obligaciones. Si incumplimos obligaciones, las multas son terribles. O sea, muy difícilmente una empresa se va a poder levantar, una pyme se va a poder levantar de una multa de esta ley. O sea, no está nada sencillo que eso ocurra. Entonces, esto que decíamos de ser utilizado para financiamiento al terrorismo, ese era un tema que decían, oye, pues aquí no hay bronca, ¿no? Sí hay bronca. Actualmente pudiéramos decir sí hay bronca y entonces el financiamiento al terrorismo sería o aplicaría en el caso del financiamiento a los narcoterroristas en el momento en que la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decidiese incluir una circular con las listas de estas bestias, ¿no? Digamos, o sea, estos cuates que están aquí. O como diría el pejereje, de los señores que también tienen sus derechos. Está bien. Ok, pero pongamos que por ahí va un poco la cosa. Muy bien. ¿Qué pex? Vamos a reducir riesgos en prevención de lavado de dinero por narcoterrorismo en México. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas y los vamos leyendo durante el transcurso del programa. Ok, veamos. Hay medidas adicionales para reducir el riesgo de posibles vinculaciones. O sea, yo quisiera que no me vincularan con un tema de financiamiento al terrorismo, pues sí.
pero entonces necesitamos listas negras de narcoterroristas. A ver, va de nuevo. ¿Quién me va a dar estas listas negras de narcoterroristas? No sé si ustedes lo han notado, pero hay muchas personas especialistas en estos temas que dicen, oye, aguas, tienes que hacer más chamba, tienes que revisar esto y esto, pero no nos dicen cómo o en qué listas, porque no existen las listas. Teóricamente, las listas de OFAC ya tienen alguna parte de estas gentes que están dentro de los grupos de narcoterroristas. Pudiese ser que en México la unidad de inteligencia financiera dijera o dijese, aquí están, mira, estas son las listas que tenemos del cartel del Golfo, de la nueva familia michoacana, bla, bla, bla. Estas son las personas con las que debemos cuidar, no realizar operaciones por temas de financiamiento al terrorismo. No las tenemos, las vamos a tener, es probable. Digamos que es poco probable. Digamos que no está tan fácil, ¿no? Bueno, pero pues hay que tener un poco de esperanza para que esto ocurra. En tanto no tengamos las listas de narcoterroristas, no es tan nada sencillo que podamos tener disposiciones o tener medidas adicionales para reducir riesgos. No está, por supuesto, nada fácil. ¿Quién nos va a proporcionar estas listas? ¿La UIF? Pudiese ser. ¿El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pudiese ser. Es más, es probable que la UIF nos diese una lista y después el Consejo de Seguridad otra y después nos dijesen, oye, ¿sabes qué? Como estos ya están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya no sería tan necesario ponerlas en las listas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tendrían que sacar una lista que se llamase así, no sé, de algún tipo de listas de narcoterroristas, ¿no? Aguas con el financiamiento, no sé, algo que tuviese algo así como eso. ¿Vamos a utilizar las listas de OFAC en México? Bueno, quienes realizamos actividades vulnerables tenemos la obligación de utilizar estas listas de OFAC en tanto la Unidad de Inteligencia Financiera nos las publique en el portal de prevención de lavado de dinero. Hasta ahorita no se ha dado. No sé, hay que revisar al rato, a lo mejor ya nos dijeron, oye, voy a subir las listas de OFAC y entonces todos los que realizamos actividades vulnerables, no solo vamos a revisar las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino también las listas de OFAC. Ah, ¿verdad? Ese sería un avance. Pero en tanto no ocurra eso, estamos colgados de la brocha, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso debiese quedarnos muy claro. Fíjense, las empresas deben reducir el riesgo con prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Debiera haber medidas adicionales para reducir el riesgo de posibles vinculaciones. Un poco lo que nos dicen los especialistas, lo que nos dicen los analistas, que la neta es que de repente dicen muchas cosas como para salir del paso porque no existe nada tan tangible todavía, y entonces dice, revisar y fortalecer las políticas y protocolos de conoce a tu cliente. La debida diligencia. Oye, ¿conoce a tu cliente? Debida diligencia. Pues sí, yo lo conozco. Ya revisé mis listas y no está como terrorista. Oye, pero es que en esas listas todavía no están los narcoterroristas. Pero entonces, ¿qué hago? O sea, ¿dónde pregunto? ¿Dónde busco? ¿Dónde veo? Yo mismo hago mi lista, me meto a ver en dónde reviso eso, y entonces ese sería un problema real. Y dicen, ok, con base en esto habrá que evitar riesgos. Habrá que buscar si hay conexiones entre diferentes empresas y todos estos temas. Sí, pero ¿dónde busco? O sea, no está tan sencillo este rollo. Habrá que revisar y fortalecer las políticas de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Estoy de acuerdo, habrá que hacerlo. Revisar y fortalecer las políticas internas
de denunciantes para incentivar a los empleados a reportar cualquier actividad sospechosa. Ok, ¿qué crees? Que ya me dijo uno de mis empleados que él siente como que el cliente fulano puede ser narcoterrorista. Oye, ¿por qué? Pues se le ve la mirada, mira, no manches, o sea, no tendría que ser algo así, tendría que haber más elementos para poder definir de qué estamos hablando. Revisar y fortalecer los procesos de capacitación PLDFT de empleados para conocer los riesgos que esta designación implica y los procesos a seguir. Va de nuevo, cuando realizamos actividades vulnerables, ni siquiera tenemos la obligación de capacitarnos. Así de feo está este tema. En la LFPORPI nos dicen que solo los representantes de entidades colegiadas son los únicos que tienen esa obligación. Los demás no se preocupen, al fin que está re facilito el tema, no se capaciten. O sea, habrá que tener cuidado también con esto. ¿En dónde estás parado? Tú eres una empresa que realiza actividades vulnerables, pues aquí estás con estos comentarios tan crueles que estamos diciendo. ¿Eres una entidad financiera? Bueno, allá vas a tener que ver las listas de OFAC y con las listas de OFAC más o menos vas a poder ir sintiéndote más tranquilo, aun cuando esas listas no necesariamente vienen tan completas. Si no tenemos una lista de las gentes que están en cada una de estas bandas de narcoterroristas, ¿no? Entonces, está de la patada decir, ok, díganme quiénes son. ¿Cómo que díganme quiénes son? Pues se trata de que sea un secreto de Estado. ¿Qué tal si Estados Unidos se mete con nuestros narcoterroristas? No, pues es un tema que es harto difícil. Habrá que revisar entonces que no haya algún tema de dolo, de mala fe, donde los propios empleados de nuestras entidades consideremos que vendemos automóviles, por ejemplo, y de alguna forma alguien esté coludido para poder dar apoyo o vender vehículos o generar créditos a gente que pudiera estar vinculada a estos grupos de narcoterroristas. Decíamos que hay un proceso aquí, hay un México ya con narcoterroristas, hay un daño reputacional, hay una desconfianza, hay que ver cómo se coopera con Estados Unidos para tener beneficios en seguridad y si no se coopera habrá que ver cuáles son las consecuencias. Oye, ¿vamos a cooperar con Estados Unidos? Sí, bueno, eventualmente pudiera haber beneficios en la seguridad de la población. Si no se coopera, ¿qué consecuencias vamos a tener? Pues vamos a tener ahí varias broncas que son relevantes de que tendríamos que estar revisando. Oye, el actual gobierno tiene todos los incentivos para cooperar con Estados Unidos. La respuesta es sí, pero no está tan sencillo que le digan, oye, mándenme allá, ¿saben quién? O sea, pues sí, pero pues es el líder del primer piso y estamos en el segundo piso. Pues sí, y entonces en ese tipo de cosas vamos a tener que estar revisando a ver qué es lo que ocurre y en las empresas tendríamos ahí un tema relevante. Nada más, permíteme tantito, Adi, el tema dice, fíjense, en este daño reputacional y de confianza, el estado de Sonora, eso es una noticia que leía el día de hoy, en el mes de diciembre del 2024, se le cayó la inversión extranjera. O sea, solo tuvo una inversión extranjera del 10% de lo que había venido teniendo. ¡Pum! Se desinfló. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en broncas de lo que era el hecho de que llegara Trump. Y ahora ya con Trump y con estas broncas habrá que ver qué es lo que pasa, pero el problema puede ser bastante grave. Cuéntame, Adi. Tenemos un comentario de Nelly y nos dice, en el caso de los cantantes y compositores está cañón con los narcocorridos, como el reciente caso de Gerardo Ortiz, por supuesto lavado de dinero. Ay, perdónenme, no sé quién es Gerardo Ortiz,
perdóname, Nelly, pero a ver, dices, hay narcocorridos, hay lavado de dinero, etcétera. En todo caso, si hay lavado de dinero, ¿dónde sería ese lavado de dinero? Si alguien tiene algún dato más, igual lo comentamos. Pero, a ver, un cantante hace narcocorridos y también se presta para lavar dinero de grupos de narcoterroristas, automáticamente formaría parte de ese grupo que tiene que ver ahora con financiamiento al terrorismo. Pero hay varios temas ahí. ¿Yo cómo lo sé? Lo dijo un medio de comunicación o lo dijo un periódico. Y tú dices, a ver, ¿en qué periódico? ¿De qué periódico me estás hablando? Porque si es La Jornada, ese es un palero del gobierno y entonces pues muy difícilmente va a decir algo que sea real, ¿no? Sino va a ser la realidad que busca el gobierno que veamos. O sea, no sé, dependiendo de cada caso se convierte en algo cada vez más difícil de entender. Por lo que pudiésemos pensar que esta persona va a aparecer en las listas de OFAC de Estados Unidos como parte de un narcoterrorismo o como simplemente como tipo narcotráfico. Ahorita vamos a leer un poco de esas listas de OFAC para que nos vayamos viendo un poco con este tema. Ya se me quedarán viendo así, chale, este güey no sabe de narcocorridos. Sí, perdónenme, pero prometo actualizarme. Ok, entonces, si México decide cooperar con Estados Unidos en esta carrera contra el narcoterrorismo, pues habrá que ver qué pasa. Pero la realidad es que estás hablando no solo de que la presidenta decida cooperar, sino que hay todo un grupo ahí de Morena que se va a estar peleando para que eso no ocurra. Entonces no está nada sencillo. Fíjense, es muy probable que Washington se apoye de forma activa en el nuevo embajador que va a llegar a México, que es Ronald Johnson. Ronald Johnson fue quien apoyó a Bukele en El Salvador para instaurar su delicadito método para atacar a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, por ahí estaríamos con Ronald Johnson como alguien que no necesariamente es suavecito, ¿no? Si es alguien duro, pero por supuesto dependerá de qué tanto el gobierno pueda estar o no cooperando con esto. Fíjense, el tema que nos dice la LFPORPI, los reglas de carácter general, es que si yo tengo a un cliente o a un usuario o a un dueño beneficiario que aparece en las listas negras, debo presentar un aviso dentro de las 24 horas siguientes. La regla de carácter general 27 nos dice que hay que presentar un aviso 24 horas cuando se tienen indicios de recursos ilícitos. Esos indicios podría ser porque salió en una nota periodística o porque salió hasta en las listas de OFAC, aun cuando la UIF no nos haya dicho que debemos utilizarlas. Si alguien, perdónenme, en el primer caso es indicios. En el segundo caso es que aparece en las listas negras. Estas listas negras, hasta ahorita las que tendemos son las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tendríamos que esperar que la ONU sacara otra circular, la Comisión Nacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sacara otra circular diciéndoles aguas con estos, son narcoterroristas, y que nos dijese son todas estas personas, son todas estas empresas, y eso sí tendríamos que buscarlo de inmediato. Recuerden que esto no le aplica ni a agentes aduanales ni fedatarios. Ellos no tendrían que estar revisando en listas negras porque eso ya se dio cuando la persona o el sujeto obligado que cumple con la actividad vulnerable ya pasó estos primeros filtros. En la regla de carácter general 38 nos habla de utilizar las listas negras de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Entonces, esas serían las disposiciones que tenemos. Aquí nos van a
publicar en el portal, en el superportal de prevención de lavado de dinero, los mecanismos de prevención que emita la UIF, y esto también le aplica a entidades financieras, no solo a actividades vulnerables. Recuerden que si ustedes quieren sacar estas listas, una opción es que se metan a la UIF en el superportal y vayan bajando cachito por cachito, o que se metan directo al Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí hay algo que se llama lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Anótenle por ahí, Consejo de Seguridad de la ONU, y después se van a la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué vamos a hacer ahí? A bajar las listas del Consejo de Seguridad. Aquí hasta abajo dice buscar en las listas del Consejo de Seguridad. Esa es una opción, podrían bajarlo ahí, pueden bajar las listas actualizadas, porque recuerden que aquí entran y salen diferentes personas y diferentes empresas, y esas son las que tendríamos que estar utilizando. Las listas consolidadas pudieran estar en PDF, en XML, en HTML, por ahí tenemos toda esta información y valdrá la pena meterse para verla. Ajá. Las listas consolidadas pueden ser consultadas también en la dirección electrónica del superportal de prevención de lavado de dinero. Si nos metemos al portal de lavado de dinero, nos vamos a la parte de ámbito internacional, y ahí nos dice ámbito internacional, resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le pichamos ahí y nos empieza a dar infinidad de información. Hoy empezamos con los talibanes y ahora tenemos a Corea del Norte y después hay Irán, etcétera. O sea, se van dando y dando y dando más y más terroristas. Ok, vámonos a corte y revisemos algún escenario en el que nos digan, oye, el gobierno mexicano decide cooperar con Estados Unidos, ¿no? Aquí decide cooperar con Estados Unidos en esta guerra contra el narcoterrorismo. Pudiéramos pensar ahí que es un supuesto que puede darse, y también veamos qué pasa si no se da este supuesto, ¿no? Para ir viendo más o menos los escenarios. Vámonos a corte y volvemos. Hola, soy Jessica Rueda, fundadora de IMEFI TV, y estamos de manteles largos porque ya cumplimos 14 años de transmisión continua. Y esto se ha logrado gracias a ti, gracias a los colaboradores, gracias a cada uno de los que han participado aquí en IMEFI y que por supuesto han llegado a ser un granito de arena para que esta comunidad, que ya es toda una familia, siga creciendo. Y por supuesto te invito a que te sigas uniendo y que pases la voz para que cada vez seamos muchos más en IMEFI TV. Muchas gracias. Muchas felicidades. Agradecer a todos. Y en esta ocasión aprovechando para felicitar a IMEFI TV por sus 14 años. Muchas gracias. Agradecemos el apoyo. Gracias. Quiero agradecerte a ti que nos ves y nos escuchas diariamente. Muchísimas gracias. Felicito porque vengan muchos más años. Muchas gracias. Felicidades, IMEFI, a seguir con esta aventura juntos. Felicidades por estos 14 años. Pues que nos sigan. Gracias a ustedes son posibles estos programas, dándole las gracias a IMEFI TV. Felicidades, IMEFI TV 14. Vamos por los 15. Soy la maestra María Lucía García Mejía, especialista fiscal. Espero que estén muy bien. Quiero invitarlos a mi próximo curso de donatarias autorizadas y la declaración de transparencia. ¿Saben que ya no existe la autorización condicionada para las donatarias? Pues en este 2025 hubo varios cambios a las reglas misceláneas. Pues en este curso vamos a conocer en esos cambios. Conocerán todas las declaraciones que debe de presentar una donataria, así también como la declaración de transparencia. Es muy importante conocer todas las obligaciones de una donataria para evitar que se le revoque la autorización, por lo que los espero próximamente en IMEFI. Gracias. Hola, mi nombre es Miriam Dolores Altamirano Santander. Te invito al próximo curso que vamos a dar en IMEFI,
elementos básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde vamos a hablar qué hace un perito, cuál es su campo de acción y la mejor forma o la forma que se recomienda para realizar un dictamen de manera profesional. Los esperamos. Inscríbanse. Gracias. Bien, pues se pone re bueno este chisme. Me hizo Nelly el favor de enviarme la nota periodística. Es una nota de Forbes, México, y dice: cantante Gerardo Ortiz se declara culpable de dar conciertos ante narcotraficantes. El cantante de corridos, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de conspiración por violar una ley federal de Estados Unidos al realizar negocios y dar conciertos para un promotor vinculado con carteles del narcotráfico. Tendríamos que revisar aquí de qué estamos hablando, porque si fue en México, o sea, no necesariamente se tendrían que estar cumpliendo leyes de Estados Unidos, pero ahí están. Aquí está una foto del cantante, ajá. Y después un poquito de chisme, no vale la pena revisarlo. Entonces, dice: el cantante de corridos, Gerardo Ortiz, se declaró culpable de conspiración por violar una ley federal de Estados Unidos al realizar negocios y dar conciertos con un promotor en México vinculado con cárteles del narcotráfico, informó este miércoles la revista especializada Rolling Stone. Tal vez es gringo, y si es just person, entonces tendría otro tema. A ver, sigamos entonces con el chisme, a ver si logramos captar qué pex con este tema. Dice: la información fue revelada por la Fiscalía de Estados Unidos en el inicio del juicio contra Ángel del Villar, director ejecutivo del Records, acusado de violar la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico, la ley Kingpin, que prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes conocidos y sus asociados. Entonces, hasta aquí lo que parece es que Gerardo Ortiz es una just person, un americano o una empresa americana o una empresa de cualquier lugar del mundo que tiene participación en sus acciones de más del 10%. Ortiz, se refiere nuevamente al cantante, fue el primero y principal artista que representó el sello discográfico considerado uno de los más importantes de la música mexicana, con sede en Estados Unidos. El fisco federal adjunto Alexander Schraub, el fiscal federal adjunto Alexander Schraub dijo que en el inicio del juicio que el cantante se había declarado culpable de un cargo de conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante especialmente designado y que testificaría en contra de Del Villar, según la información citada en la revista. Schraub explicó que agentes del FBI contactaron a Ortiz en 2018 para informarle que el promotor mexicano Jesús Chucho Pérez Alvea había sido designado formalmente como narcotraficante bajo la ley de capos extranjeros de narcóticos y que ahora estaba sujeto a sanciones estadounidenses. La fiscalía afirma que Ortiz, nominado al Grammy, consideró no actuar para Pérez, pero que Del Villar lo convenció de seguir presentándose y el cantante realizó 19 conciertos más para el promotor sancionado por supuestamente lavar dinero para el cartel Jalisco Nueva Generación. Fíjense, hay que leer bien, aquí dice: la fiscalía afirma que Ortiz, el cantante, nominado al Grammy, consideró no actuar para Pérez, pero que Del Villar lo convenció de seguir presentándose y el cantante realizó 19 conciertos más para el promotor. Y después nos dice que este promotor está sancionado por lavar lana para el cartel Jalisco Nueva Generación.
Ah, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que Gerardo Ortiz sería una jus person, un americano para estos efectos. Regresemos a la presentación de ahí está, aquí. Dice, para ver nuevamente estos escenarios. Hay varios puntitos ahí en los que debemos estar trabajando para ver qué onda. Oye, esa ley, ¿qué tiene que ver con las partes que están fuera del país, dentro del país, OFAC? Son cosas que vamos a tener que estarnos relacionando cada vez más. Así es de que sigamos avanzando y recuerden que todos estos conceptos vienen dentro de las presentaciones y aparte del programa pues, subimos esta presentación a la parte de LinkedIn con Tax Day PLD. Bien, hay un escenario en que el gobierno mexicano decide cooperar con Estados Unidos. En este escenario podría dar pie a que se refuercen esquemas de colaboración e intercambio de información, aunque prevalece una desconfianza mutua. Se podría aprovechar además los instrumentos administrativos y jurídicos con los que ya cuenta México en materia de combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Oye, México ya tiene ventajas, sí, tiene algunas. Puede hacer uso de la UIF, puede revisar qué onda con la FGR, puede imponer nuevas obligaciones a instituciones bancarias para notificar actividades sospechosas, puede en materia administrativa imponer multas y revocar permisos de juegos y sorteos, así como retirar patentes de notarios y corredores o agentes aduanales, puede en materia penal sancionar y estas sanciones podrían ir desde una multa, el equivalente de 500 a 2,000 UMAS y prisión de hasta 40 años, o sea, todo lo que tenemos en el Código Penal Federal se podría aplicar, eso ya lo tenemos. Otro punto sería que en el escenario de entendimiento podría dar el gobierno mexicano más cartas para negociar con Trump y tendríamos que revisar, oye, ¿qué onda con Trump? Bueno, Trump tiene el tema de los aranceles que nos está causando cada vez más problemas. Yo ya dudaría que el tema de los aranceles nos esté causando tanto problema, que sigue siendo todavía un tema silencioso, como el que hizo ya al darnos un golpe reputacional. Asimismo, aunque se vislumbra poco factible en el corto y mediano plazo, si estos esquemas de colaboración derivaran en una mejoría de la situación de seguridad en México, bueno, pues seguramente eso sería algo bueno para el gobierno. Oye, hay una mejoría de la situación de la seguridad pública en México. En la torre, pues sí, pero si suena que en México lo que se está haciendo es un paraíso para los la delincuencia organizada, pues sería como dar unos golpes, unos pasos atrás, lo cual sería bastante feo. Finalmente, en este escenario, el gobierno de Estados Unidos tendría menos incentivos para hacer públicos esquemas de colusión que pudieran existir entre autoridades de la coalición gobernante e integrantes del crimen organizado, que seguramente esas sí serían armas con las que el gobierno de Trump pudiera negociar fuerte. Decía en esta publicación de alto nivel del 5 de marzo del 2025, nos quieren hacer felices. Trump asegura que gracias a aranceles extraditó a 29 narcotraficantes. Dice, oye, voy a ponerte aranceles, y en ese momento mandamos a 29 narcotraficantes. Oye, ¿con base en qué legalidad? Pues quién sabe, ya nadie sabe qué pasó. La cosa es que se mandaron pa' qué lado. En contraste, el fiscal general de México aseguró que en días pasados que los 29 narcotraficantes trasladados a Estados Unidos fueron entregados y no extraditados. A ver, va de nuevo. ¿No los extraditaste? No. Entonces,
nomás los entregué, está bueno, está bien, ¿no? O sea, es algo irregular, sí, pero bueno, así es como se están dando las cosas. Sin embargo, fíjense que a Trump se le están cayendo números, o sea, eso no debiéramos perderlo de vista. O sea, ojalá y simplemente dijese, ok, voy contra México, voy para pegarle al narcoterrorismo, pero le está ocurriendo cada vez más y más cosas. O sea, en esta, por ejemplo, Carlos Ramírez, en ex Twitter nos habla del genio de la Casa Blanca, y que está aquí en rojo es Trump. Los primeros días de Trump van cada vez peor, ¿no? O sea, van cayendo, y entonces eso quiere decir que va a tener que revisar qué es lo que va a hacer Trump, porque se pudiera caer su economía, y eso lo va a hacer que rectifique qué es lo que pasa. Ahora, si pensamos que el gobierno mexicano decide no cooperar, o dice que sí, pero no cuándo, como el Son de la Negra, ¿no? Así dice el Son de la Negra. Los que escuchan algún tipo de música diferente, tal vez no se sabe la letra del Son de la Negra, pero dice: a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿verdad? Esa es un poco lo que podría estar ocurriendo. Es muy mexicano eso, entonces pudiese ser por ahí. Aquí las autoridades mexicanas buscarían contener acciones unilaterales de agencias estadounidenses en territorio mexicano, reforzando su estrategia mediática de detenciones y decomisos de armas y drogas. O sea, oye, no inventes, ahora resulta que en un ratito ya se han detenido más narcos y más drogas y más fentanilo que en todo el sexenio de ya saben quién. Sin embargo, en este escenario sería más probable que Estados Unidos sí lleve a cabo acciones unilaterales en entidades con alta presencia de grupos criminales contra objetivos particulares. Ello tendría un impacto mediático alto y tensaría la relación diplomática. Como resultado, se debilitarían los esquemas de colaboración entre agencias de seguridad, que están bastante dañadas. Ahí están haciendo como que se hablan. Además, pudiese ser que al pegarle a los grupos de la delincuencia organizada, recuerden que aquí le cortan la cabeza a uno de estos monstruos y le salen como 10 o 15 cabezas, y empieza una guerra ahí entre los diferentes grupos que va a aumentar enfrentamientos violentos. Se trataría asimismo de una estrategia poco efectiva de combate a la producción de fentanilo, porque llegas y le pegas a los grupos delictivos, se crean muchos más y todo el mundo empieza también con el fentanilo, que hasta este momento se entiende que se está deteniendo. Por otro lado, en este escenario, el gobierno estadounidense no podría congelar cuentas bancarias o cualquier otro activo en territorio mexicano. O sea, para eso necesita que el gobierno mexicano esté dispuesto a cooperar. Oye, ¿por qué me dices que vas a congelar cuentas bancarias, que vas a congelar activos en territorio mexicano? Porque lo que va a ocurrir si coopera el gobierno mexicano, sacaría listas como las que decíamos, y entonces a estas personas les aplicarían las medidas contra terroristas, y se podría dar los supuestos que busca Estados Unidos. De lo contrario, en México simplemente seguirían tan campantes, ¿no? como hasta ahora. Sin embargo, podría optar por hacer públicos casos de empresas mexicanas con presuntos vínculos a estos grupos, ocasionando un mayor daño reputacional y poniendo presión sobre el gobierno mexicano. Oye, hay listas en las que decimos tal grupo tiene tantas empresas. Bueno, pues sí, hay muchas empresas que así han salido en las listas de OFAC, y tendríamos que ver hasta dónde llegaríamos con esto. Aumentaría también la probabilidad de que el gobierno estadounidense dé a conocer esquemas de colusión que pudieran existir entre las autoridades
de la coalición gobernante e integrantes de esos grupos, lo cual tendría un impacto reputacional negativo para el gobierno. Asimismo, Trump podría utilizar la falta de cooperación del gobierno mexicano para justificar y adoptar medidas aún más duras en temas comerciales y del manejo de la frontera. En este escenario, finalmente, no puede descartarse que elementos al interior de Morena aviven un sentimiento nacionalista y antiamericano que podría dificultar aún más la revisión del TMEC en 2026. O sea, oye, ¿qué crees? Que ya decidimos que no cooperamos con Estados Unidos, ya tenemos cada vez más problemas y el problema que vendría en el mundo económico sería que para el TMEC pues tampoco tendríamos mucha chance de tener buenos resultados. Desafortunadamente no cooperar es un escenario probable. Ya se enviaron propuestas de nuevas reformas constitucionales que dicen, oye, maciosar un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, aguas. Entonces, ese tipo de cosas también pudieran leerse como que no necesariamente se está yendo a la idea de cooperar con Estados Unidos. ¿Por qué no? A ti, querido colega, a mí, a las empresas, que están pagando derecho de piso, a las personas que han desaparecido, seguramente estaríamos de acuerdo en que estos grupos se debilitaran, en que estos grupos terminaran de tener tanto poder como lo tienen hasta ahora, pero no necesariamente es lo que el gobierno quiere, o ya veremos qué es lo que pasa. Platiquemos por último un poquito sobre la lista Clinton, la lista de OFAC en Estados Unidos, que hay que ir manejando, hay que ir revisando para ver hasta qué punto sí podemos fortalecer lo que hacemos en prevención de lavado de dinero. Fíjense que esta lista Clinton nació en 1995 y le dicen lista Clinton porque fue Bill Clinton quien la firmó. Su propósito inicial fue bloquear económicamente a los grupos colombianos del narcotráfico de los 90s, ¿no? De finales del siglo XX. Más que una lista o base de datos, la lista Clinton es una sanción denominada traficantes significativos de narcóticos con base en Colombia, así se llamaba, o sea, traficantes significativos de narcóticos con base en Colombia. Este programa es administrado por el Departamento del Tesoro y busca golpear financieramente a personas y empresas dedicadas al tráfico de narcóticos. También impacta a grupos dedicados al lavado de activos, proliferación de armas. Recuerden que la proliferación de armas se refiere a armas de destrucción masiva, y a toda actividad que amenace la seguridad en Estados Unidos. Siempre vamos a estar pensando en que cuando se habla de terrorismo para casos de Estados Unidos, es porque dice Estados Unidos, oye, la seguridad de los americanos está en juego. Como está en juego, les voy a aplicar temas a los terroristas, no solo en mi país, sino también de forma extraterritorial. Es un poco, una forma muy resumida, lo que debe ocurrir. Entonces, ahí estas listas iban enfocadas a este punto. Oye, con la lista Clinton, ¿cuántas sanciones administra la OFAC? En diciembre del 99 fue sancionada la ley de designación de capos del narcotráfico, la ley Kingpin. Es a la que se referían ahorita en el caso de Gerardo Ortiz. A través de esa ley se facultó a la OFAC. La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros para bloquear a personas que el gobierno norteamericano considera como capos del tráfico de narcóticos internacional. Como novedad, así como no queriendo ver la cosa, aquí ya no solo están colombianos, sino traficantes de todo el mundo y nos dicen, oye,
en su mayoría mexicanos. La OFAC administra 35 programas de sanción contra diversos países, entre ellos el Congo, Siria, Somalia y Corea del Norte. ¿Qué es la OFAC? La Oficina de Control de Activos Extranjeros está adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se encarga de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales derivadas de la política exterior del país. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta lista de sanciones de la OFAC? Aquí el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, publica la lista de narcotraficantes y terroristas designados como personas bloqueadas. Sería la lista de personas bloqueadas de Estados Unidos. Si pensamos un poquito en la lista de personas bloqueadas en México, estamos hablando de una lista que manejan las entidades financieras, pero es una lista confidencial solo para las entidades financieras. ¿Por qué? Porque ahí se tienen a personas que todavía no se les ha comprobado que sean delincuentes, o sea, tienen presunción de inocencia, entonces tiene que ser todo en forma confidencial. Si tú apareces en una lista de personas bloqueadas en México, te van a congelar tu lana, pero tú puedes ir y explicar, oye, ¿qué pasó? Y automáticamente demostrar que está en un error la UIF y con eso te desbloquean tus cuentas. Y entonces las listas aparecen personas y salen otras, aparecen empresas y salen otras constantemente. Sería lo mismo, pero en el caso de OFAC en Estados Unidos. O sea, esta lista de narcotraficantes y terroristas no necesariamente han sido ya culpables porque lo dice un juez, sino porque vienen en listas de inteligencia. La finalidad básica de estos programas de sanción es que las use person no realicen ningún tipo de transacción comercial o financiera con las personas reseñadas. Además, busca que los activos de los designados queden congelados mientras dure la sanción. O sea, oye, vamos a tener tu lana congelada. Las use person son todos los ciudadanos y residentes en Estados Unidos. También entran en esta categoría las personas que superen cierto lapso en su territorio y los responsables fiscales en Estados Unidos. Caben dentro de esta definición las sociedades constituidas bajo la ley estadounidense, aunque estén en otros países. Al igual que las empresas que tengan al menos un accionista que se considere use person, siempre que su participación accionaria supere el 10%. ¿Quiénes están incluidos en esta lista Clinton? La sanción contiene nombres de personas naturales y jurídicas que el gobierno de Estados Unidos considera traficantes. Las causales de inclusión, ¿cuáles son? Primero, desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos con base en Colombia. Segundo, proporcionar asistencia o apoyo financiero tecnológico para la realización de actividades de narcotráfico, y ahí ya no aplica solo a Colombia, sino a cualquiera. Ser una sociedad de propiedad o controlada por una persona incluida en el programa de sanción, o sea, serían las personas y además también las sociedades que son propiedad o están controladas por estas personas que están ya dentro de la lista y que actúan en nombre de una persona designada. Un prestanombres de alguien que está en la lista de OFAC tendría el mismo problema. Habrá que estar cuidando entonces qué pasa con OFAC para saber en qué momento ya tenemos a los narcoterroristas dentro de estas listas. Hablamos aquí, por ejemplo, valdrá la pena echarle una ojeada a este artículo de Luis Pérez de Hacha. Recuerden que Luis Pérez de Hacha, si lo buscan en LinkedIn, es @Luis Pérez de Hacha, escribió en Expansión acerca de las empresas mexicanas y los carteles de las drogas. Les voy a quitar 2 minutos más. Dice, más allá del financiamiento directo a estas organizaciones, incluso acciones cotidianas como prestación de servicios, capacitación profesional
o suministro de bienes pueden derivar en responsabilidades penales y civiles para las empresas en México, apunta Luis Pérez de Hacha. Las leyes estadounidenses imponen fuertes sanciones a personas y empresas que de manera consciente o inadvertida interactúen con organizaciones catalogadas como FTO, organizaciones terroristas extranjeras, que es como el gobierno de Trump calificó al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel de la Nueva Familia Mexicana, al cártel del Golfo, al cártel del Noreste y a cárteles unidos. Más allá del financiamiento directo a esas organizaciones, incluso acciones cotidianas como prestación de servicios, capacitación profesional o suministro de bienes pueden derivar en responsabilidades penales y civiles para las empresas de México, sus accionistas y directivos, al igual que para sus asesores. A continuación, sintetiza implicaciones. El gobierno de Estados Unidos evalúa la actividad de grupos sospechosos y etiqueta como FTO a aquellas organizaciones extranjeras que participan en actos de terrorismo y representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Una vez designadas, se derivan de manera inmediata las siguientes restricciones. 1. Se congelan los activos. 2. Se prohíbe la entrada de sus miembros o representantes que no sean ciudadanos estadounidenses. 3. Se criminaliza cualquier tipo de apoyo material o recursos a dichas organizaciones terroristas. Nos dice nuevamente qué es el apoyo material, y aquí es donde las cosas se empiezan a complicar, porque pueden ser aportaciones económicas o donaciones, prestación de servicios o asesoramiento profesional para abogados, contadores públicos y asesores financieros, apoyo logístico, suministro de equipos, capacitación. Y entonces, aunque sea indirectamente, si caigo en estas cadenas, pues podría tener broncas que me van a llevar a temas bastante relevantes. Valdrá la pena leer con cuidado este artículo de Luis Pérez de Hacha, para que veamos qué tenemos. Básicamente, los puntos que maneja aquí, las restricciones financieras y el rol de la FAC, de lo que va a hacer. Ya decíamos, va a congelar activos, va a prohibir transacciones comerciales y financieras con estas organizaciones. Hay obligación de las instituciones bancarias de reportar y bloquear cualquier movimiento financiero sospechoso que se debe dar, porque las entidades financieras sí están cuidando las listas de OFAC. Bien amigos, pues ya estamos aquí con estos temas. Entonces, habrá que cuidar y revisar qué vamos a hacer para poder cuidarnos a detalle con estos puntos. Vamos a entrar la siguiente semana, en el programa de la siguiente semana, ya con conceptos poco periodísticos, poco de lo que está ocurriendo, sino vamos específicamente a qué pasa con los conceptos, con las tipologías, con lo que dice el Código Penal Federal, con lo que dice Gafi, o sea, todo este tipo de situaciones que necesitamos conocer todos para no caer en un problema, para ir avanzando con este tema. ¿Vale? Les mando un abrazo y nos vemos el siguiente lunes. Bienvenidos a Tax Day Mi Asesor PLD, el espacio donde analizamos lo último en temas fiscales y de compliance. Información clara, precisa y actualizada para mantenerte un paso adelante. Solo aquí en IMEFI.